Oremos juntos. Dios nuestro Padre, Santo y misericordioso, quien nos ama. Por nuestros pecados vivíamos alejados de ti. Sin embargo, tú nos tuviste en misericordia. Jesús murió en la cruz y recibió la maldición y el juicio en nuestro lugar. Limpió todos nuestros pecados para siempre. Y también tú nos has dado la vida eterna y la esperanza eterna por la muerte y la resurrección. Por eso te damos gracias. En este tiempo, nosotros que fuimos rescatados por su sangre preciosa, estamos aquí reunidos juntos para aprender tu palabra y alabar tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta reunión santa. Creemos que tú estás con nosotros en este tiempo también. Míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas y también permítenos tu gracia. Hay muchas iglesias nuestras en nuestro país y en todo el mundo. También hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de muchas dificultades. Llénalos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo y también ayúdalos para que ellos puedan predicar el Evangelio todos los días en cualquier dificultad, confiando en ti y que puedan salvar a las almas perdidas. Cuida y permite de buena salud a los que están enfermos para que ellos puedan vivir sirviendo al Señor y obedeciendo tu palabra por el resto de sus vidas. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino de donde debemos andar. Ayúdanos y guíanos en este tiempo también para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad y los que debemos hacer para el Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 25-26. Juan capítulo 11, 25-26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Como hoy el coro cantó, hoy es el día de la Semana Santa, en el que celebra la resurrección de Jesús. Nosotros podemos saber el día exacto de la muerte y de la resurrección de Jesús. Jesús murió en la Pascua, el día 14 del día del primer mes, según el calendario de Israel, y resucitó al tercer día, y ese día cae entre los fines de marzo y los principios del abril, según el calendario solar. En la primavera, en inglés spring, significa que los seres vivos se llenan de vida. En esta primavera, si no existieran las plantas, los animales no podrían vivir. Y si no existieran las plantas ni los animales, entonces los hombres no podrían vivir. Por eso, desde las plantas inicia la cadena alimenticia. Pero si las plantas que parecían estar muertas en invierno no brotarán en primavera y no crecerán ni llevarán los frutos, entonces, ¿cómo los seres vivos podrían vivir? En esta primavera, cuando todos los seres vivos
se llenan de vida. Jesús también resucitó rompiendo la potestad de la muerte. Por eso es una estación especial, muy especial. Por eso hoy creo que todos saben qué relación hay entre el Señor, quien resucitó, y nosotros, pero igual vamos a meditar con este tema hoy día. Cuando Jesús vivía en la tierra, Él resucitó a los muertos algunas veces. Si vemos San Juan capítulo 8, de 49 a 55, sale que Jesús resucitó a la hija de Jairo, quien era el principal de sinagoga. Apenas de que ella murió, Jesús la resucitó con la palabra. También si vemos San Lucas capítulo 7, 12, sale que estaban llevando a entrar a un muerto quien era el hijo único de una viuda de Naín. No sé exactamente cómo lo llevaban, porque la manera de funeral era diferente que la de nosotros, pero creo que lo llevaban con el ataúd. Lo llevaban a sepultura y su madre, que venía atrás estaba destrozada. Jesús, viendo esto, se detuvo y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y este joven resucitó. Y también en San Juan capítulo 11, que acabamos de leer, sale la resurrección de Lázaro. Jesús dijo que él era su amigo. Él vivía en Betania con su familia. Su familia era en total de 3 hermanos: Lázaro, Marta y María. Por eso, cada vez que Jesús estaba en Betania, ellos lo recibieron en su casa y le sirvieron. Por eso, muchas personas, por medio de ellos, pudieron escuchar la palabra de Dios. Pero de repente Lázaro murió por enfermedad. Jesús estaba en un lugar lejano, y aunque se enteró de la muerte de Lázaro, a propósito no fue allá. O sea, lo dejó morir. Y al 4.º día, Jesús visitó el sepulcro de Lázaro. Los hermanos de él le dieron a Jesús con tristeza y resentimiento. Marta le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muchas personas estaban tristes por la muerte de Lázaro. Pero ahí Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Y él respondió: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cree esto? Y Jesús fue al sepulcro de Lázaro y dijo: quitad la piedra. En aquella época, los judíos sepultaron, construyendo una cueva, y ponían como puerta una piedra grande. Construyendo una gran cueva, sepultaban por orden a sus antepasados. Jesús se paró ante la sepultura de Lázaro. Y cuando Jesús mandó que quitaran la piedra, Marta dijo: Señor, hiede ya, porque 4 días. Hiede ya, no abrimos la puerta. No abrimos la sepultura. Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso, al final, quitaron la piedra y abrieron la sepultura. Y seguramente salía mal olor. Pero en ese momento, Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
Los que estaban ahí pensaron que Jesús se volvió loco. Él se volvió loco, ya pasó 4 días de su muerte. Pero al momento que Jesús habló, de verdad, Lázaro resucitó. En esa época, cuando alguien moría, lo envolvieron de la cabeza hasta los pies con vendas. Por eso Lázaro salió vendado de la sepultura. Seguro los que estaban ahí se sorprendieron. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Cuando lo desataron, él pudo andar normal. Así Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Fue un gran milagro. Hay muchas personas se reunieron para ver a Lázaro. Y de esta manera el nombre y el poder de Jesús fue difundido a más personas. Al pasar 4 días, Lázaro no tenía ninguna esperanza de vida. No tenía ninguna esperanza de vivir. Sin embargo, Jesús lo resucitó. En Corea, cuando uno muere, se realiza un funeral por 3 días. Esto es para esperar a sus familiares que viven lejos. Pero no solo esto, sino también porque tal vez dentro de estos 3 días el difunto podría revivir. Por eso es el tiempo de esperar durante 3 días. Yo conocí a una abuela en la ciudad Mokpo. Su hija vivía lejos, por eso ella vivía sola. Y ella tenía una tienda pequeña en su barrio. Pero un día de repente ella murió, falleció. Por eso le hicieron su funeral. Generalmente se vela al difunto en la misma sala de velación. Y al terminar el funeral, ya no había nadie en esta sala velatoria. Pero en la sala velatoria sonaba algo raro. Las personas tenían miedo. ¿Qué es ese sonido? Allá no hay nadie. Por eso, su hija entró a la sala y vio que su mamá estaba viva. O sea, ella revivió. Toda la gente de este barrio se sorprendió. Cuando yo predicaba sobre los que resucitaron de la muerte, ahí esa abuela me dio que ella experimentó esto. Por eso, yo le pedí que me cuente con detalle y ella me contó. Sí existen los que experimentaron la muerte. Pero en el caso de Lázaro, ya habían pasado 4 días. Hasta ya se está pudriendo. Por eso era imposible que resucite. Pero Jesús dijo que quitara la piedra y lo llamó por su nombre. Lázaro, ven fuera. Por eso solo Lázaro salió. Si él hubiera dicho, solo sal fuera, entonces todos los cadáveres que estaban ahí habrían salido. Por eso lo llamó por su nombre. Lázaro, ven fuera. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús mostraba quién era Él a través de los milagros. Jesús mostró que puede resucitar a los muertos y puede dar la vida eterna. ¿Qué indica Lázaro que por 4 días estaba muerto y hasta está pudriéndose? Indica nuestro espíritu que estaba muerto en los delitos y pecados. Y eso dijo, quitar la piedra. El Señor vino a este mundo para salvar a los muertos. Si vemos Juan capítulo 5, 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Vino a este mundo para salvar a los muertos. En 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Aquí dice, para salvar a los pecadores. Los pecadores son los que están muertos en los delitos y los pecados. Todos los hombres nacieron siendo pecadores y nacieron con el espíritu muerto. Como Lázaro, que estaba en la sepultura, no tenía esperanza de vivir. El espíritu que está dentro de nosotros estaba muerto desde el nacimiento. Ya no tenía esperanza de vivir eternamente. Por eso, el Señor tiene el poder de salvar a los muertos. Primera de Juan, capítulo 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Jesús fue enviado para salvarnos, porque estábamos muertos en los delitos y pecados. Por eso San Juan capítulo 5, 25 dice, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos indican a los que están muertos espiritualmente. Por eso, todos los que no son salvos están muertos espiritualmente. La Biblia dice que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Como Jesús resucitó a los muertos con su palabra, el espíritu de los que no son salvos resucitarán al escuchar y creer en el Evangelio. Por eso, Jesús resucitó a Lázaro, enseña que el Señor salva a los muertos en los delitos y pecados, por su palabra y por su poder. Y Jesús también dijo que él iba a morir y iba a resucitar. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para salvar a los muertos? La paga de pecado es muerte, por eso, si no pagan los pecados, no puede salvarlos. La paga de pecado es muerte. La muerte no solamente indica la muerte del cuerpo, sino también indica la muerte del espíritu. Es muerte eterna, y por esa muerte tiene que vivir en el infierno eterno. Los pecadores tienen que ir al infierno porque tenían espíritu muerto, pero Jesús vino a este mundo para salvarlos. Envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿qué es lo que Jesús tenía que hacer para salvarnos? La paga de pecado es muerte, por eso Él tenía que pagar nuestros pecados con su muerte. Jesús vino a este mundo con el cuerpo humano. Era un humano, pero era un humano que no tenía ningún pecado. En Isaías capítulo 7, 14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aunque Jesús era hombre, pero si hubiera sido un descendiente de Adán, entonces habría sido solo un pecador común nada más. Por eso, Él tenía que nacer del vientre de una virgen para nacer sin pecado alguno. Dios puede hacer esto. El ángel le dio a María, si Dios puede hacer esto. María dijo, ¿cómo podría tener un hijo si yo nunca conocí a ningún hombre? El ángel dijo, pero no hay nada imposible para Dios. ¿Acaso Dios no podrá concebir a una virgen? Si él desea, podría concebir hasta un hombre. Dios puede crear un ovario en un hombre y puede hacerlo concebir. Pero sería más natural y fácil concebir en el cuerpo de una virgen. Se dice que hoy en día hasta un gallo puede poner los huevos. No sé cómo, pero se dice que sí puede. De todos modos, Jesús tenía que ser un hombre que no tenga ningún pecado. Por eso Jesús nació por medio del cuerpo de una virgen. De esa manera Jesús no era descendiente de Adán, sino que nació sin pecado. Por eso Él era capaz de morir por los pecadores. Todos los hombres son pecadores e infringieron las leyes de Dios. Jesús vino a este mundo siendo justo y nunca cometió pecado, y Él guardó todas las leyes de Dios. Por eso Jesús era un justo perfecto. Era un justo, porque solo un justo puede morir por los pecadores.
Si vemos primera de Pedro capítulo 3, 18, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es decir, un justo vino a este mundo por los pecadores como nosotros. Por eso, Jesús tenía que morir primero para salvarnos. Si vemos San Mateo capítulo 16, 21 dice que desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que iba a morir y resucitar. Desde entonces, o sea, era un tiempo en el que estaba muy cerca de la última Pascua para Jesús. Y les dijo que iba a padecer mucho por los ancianos y escribas y que moriría y resucitaría al tercer día. En ese entonces dio esto por primera vez a sus discípulos. Y San Mateo capítulo 20, 19 también dice que Jesús dio a sus discípulos que iba a morir y resucitar. Pero los discípulos no entendían ni creían. Porque para los discípulos Jesús era el que resucitó a los muertos y abría los ojos de los ciegos y calmaba tempestades del mar. Así él tiene el poder de Dios. Pero ¿por qué él tenía que morir padeciendo por los religiosos judíos? Los judíos esperaban a un Mesías como rey poderoso que pudiera conquistar a Roma y independizarlos de Roma. Los discípulos también esperaban lo mismo. Por eso, al seguir a Jesús durante 3 años y medio, viendo que hacía muchos milagros, y pensaron que Jesús de verdad pudiera conquistar Roma. Y quisieron tener un puesto alto cuando Jesús fuera rey. Como hoy en día, los políticos esperan un puesto alto e importante cuando su partidario sea el presidente. Asimismo, los discípulos de Jesús esperaban esto cuando Jesús fuera rey. Por eso, siguieron a Jesús esperando que él librara a Israel de Roma. Pero Jesús vino a este mundo primero para salvar a los pecadores, antes de ser rey, rey de reyes. Esto fue el propósito de la primera venida de Jesucristo. Adán fue creado a la imagen de Dios, pero él cometió pecado y su espíritu murió. Por eso, todos los que nacieron en Adán están muertos espiritualmente. Nacen siendo pecadores. El propósito principal de la venida de Cristo fue salvar a nuestras almas que estaban muertos en los pecados. Por eso, Jesús tenía que pagar nuestro pecado con su muerte. Pues él vino a este mundo y murió. Jesús dijo a sus discípulos de antemano que él iba a morir y resucitar. Los discípulos no pudieron creer en esto. Y dijeron que Jesús pronto iba a ser rey, pero hablaba algo raro. Al final, Jesús fue crucificado. Como todos saben, él no tenía ningún pecado. El que no tenía ningún pecado murió por nosotros, murió por todos. Así pagó el pecado de todas las personas. Adán pecó, así que todos se convirtieron en los pecadores. Por eso, el otro tenía que morir por todos. Por eso, si vemos 1 Corintios capítulo 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como todos murieron en Adán, Jesús, quien no tenía ningún pecado, tenía que morir para pagar el pecado de todo el mundo. Por eso, él fue sentenciado a la muerte como si fuera el pecador peor. Y murió crucificado en la cruz, que fue la pena más fuerte en aquel tiempo. Sufrió bastante hasta la muerte. Sin embargo, Jesús resucitó al tercer día, rompiendo la potestad de la muerte.
Le querían dar a los patos. Si vemos San Mateo capítulo 28, 1 dice, aquí ahí sale un hombre rico de Arimatea llamado José. Él tenía su sepulcro preparado. Era un sepulcro para una persona. Pero él sepultó ahí a Jesús y puso una gran piedra en la entrada. Aunque los discípulos se olvidaron que Jesús iba a resucitar, pero los judíos religiosos sí se acordaron. Ellos pensaron que si los discípulos robaban el cadáver de Jesús y dicen que él resucitó, entonces más personas creerán en Jesús. Por eso pidieron a Pilato que enviara a su ejército para vigilar el sepulcro durante 3 días. Y Pilato envió a guardias y ellos pusieron un sello de gobernador en la puerta de la piedra para que nadie pudiera abrir esa puerta sin permiso de gobernador. ¿Sí saben cómo se sella algo? Al poner un sello al nombre de gobernador, entonces nadie puede tocar esto sellado. Nadie puede abrir esta cosa. Al tercer día, por la madrugada, los ángeles vinieron del cielo y quitaron la piedra del sepulcro y se sentaron sobre ella. Y los guardias, viéndolos, se quedaron como muertos. Se desmayaron. Y después ellos se despertaron y huyeron. Y después contaron todo a los sacerdotes. Así ellos dieron a los sacerdotes. De repente algunos vinieron del cielo y quitaron la gran piedra y se sentaron sobre ella. Al ver esto, 2 quedaron como muertos. Teníamos mucho miedo, así dieron. Por eso, los sacerdotes les dieron dinero para que bien mintieran. Divulguen el rumor de que los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús mientras ustedes estaban durmiendo. Cuando Pilato les interrogue, nosotros le ayudaremos para que no tengan ningún problema. Los judíos hasta hoy en día están creyendo en esta mentira. Si saben sobre el judaísmo, ellos creen en Dios y creen en el Antiguo Testamento, pero no creen en Jesús. Ellos dicen que Jesús quien murió en la cruz no es Cristo. Y ellos dicen que los cristianos están creyendo en una mentira, que Jesús resucitó. Los judíos consideran que el Nuevo Testamento es un libro de secta y los cristianos son falsos. Por eso, los judíos decapitaron a Jacobo, un discípulo de Jesús. Y encarcelaron a Pedro para matarlo, pero Dios lo libró de la cárcel. Y apedrearon al diácono Esteban. Así persiguieron y mataron a los apóstoles y a muchos cristianos. Ahora también los de judaísmo están persiguiendo y quieren matar a los judíos que están creyendo en Jesús. Los judíos todavía no creen en Jesús. Todavía están esperando a Cristo, quien viene como rey. Por eso dicen que Jesús, quien murió en la cruz, no era Cristo, era falso Mesías. De todos modos, Jesús murió y resucitó. Los discípulos de Jesús y las mujeres que lo seguían vieron que Jesús murió en la cruz y que fue sepultado. Después de 3 días, por la madrugada, las mujeres
fueron al sepulcro para echar las especies especiales en el cuerpo de Jesús. Pero mientras iban, entre ellas dieron que, ¿cómo abrimos la gran piedra? ¿Y quién nos ayudará? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Igual ellas fueron allá. Al llegar allá, vieron que el sepulcro estaba abierto, ya no había la piedra. Y los soldados se habían huido. Y aparecieron los ángeles. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y cuando las mujeres quisieron ver el cuerpo de Jesús, solo habían lienzos. Ellas tenían miedo y al mismo tiempo estaban felices. Por eso salieron de ahí para informar a los discípulos sobre la resurrección de Jesucristo. En ese entonces Jesús apareció ante ella. Ellas le adoraron, postrándose ante Jesús. Y Jesús les dieron, paz a vosotros. Y les mandó que dieran a los discípulos que él resucitó, como había hablado, y que él iba primero a Galilea, y allá pudieron encontrarlo. Por eso, las primeras personas que vieron a Jesús, quien resucitó, fueron las mujeres que seguían a Jesús. Y después, Jesús apareció algunas veces más ante muchas personas. Si vemos Lucas capítulo 24, sale que los discípulos de Jesús estaban regresando a su pueblo natal. Porque Jesús ya murió y no pudieron seguirlo más. Por eso, ellos decidieron a regresar y estaban bajando a una aldea llamada Emaús. Ahí Jesús apareció ante ellos. Creo que Jesús apareció con un aspecto diferente que antes, porque los discípulos no reconocieron que él era Jesús. Y Jesús les preguntó, ¿de qué habla entre ustedes mientras caminan? Ellos le respondieron, Tú vives en Jerusalén y no sabes las cosas que en ella han acontecido en estos días. ¿Qué cosas? Es sobre Jesús. Él tenía gran poder e hizo muchos milagros. Y él era capaz de ser Salvador de Israel. El Salvador de Israel. Él se refiere al que independizaría y libraría a Israel de la potestad de Roma. Nosotros esperaban tanto, pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo mataron. ¿Cómo pudieron hacer esto? A Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les respondió diciendo, en la Biblia dice que Jesús iba a morir y resucitar. ¿Pero por qué no puede creer? ¿Por qué no creen esto? Así, juntos llegaron hasta cerca de Emaús. Jesús iba a ir a más lejos, pero los discípulos le pidieron que se quedara con ellos, aunque todavía no reconocieron que era Jesús. Y después ellos entraron en una casa y Jesús compartió el pan. Al recibirlo, los discípulos se dieron cuenta de que era Jesús. Se abrieron los ojos. Era Jesús. Pero al instante Jesús desapareció. Después, los discípulos volvieron a subir a Jerusalén. Y dieron a otros discípulos que ellos vieron a Jesús. Las mujeres también dieron que lo vieron en el sepulcro de Jesús. Pedro y Juan escucharon esta palabra y fueron al sepulcro de Jesús. Y pudieron confirmar que desapareció el cuerpo de él. Sí, algunos dijeron que vieron a Jesús que resucitó, pero igual los discípulos no pudieron creer. ¿De verdad Jesús habría resucitado como él dijo? Todavía tenía duda.
Pero si vemos San Juan capítulo 20 y 19 dice, los discípulos se reunieron, ¿sí o no? Ellos todavía dudaban. ¿De verdad Jesús habría resucitado? Ellos estaban reunidos en una casa asegurado la puerta porque tenían miedo, temían ser capturados por los judíos. Pero de repente Jesús apareció en esta casa, en el cuarto donde había los 12 discípulos. Jesús, quien resucitó, ya no necesitaba abrir la puerta porque su cuerpo era espiritual que no estaba limitado por el tiempo ni el espacio. Por eso, él pudo aparecer de repente dentro de la casa sin abrir la puerta. Y les dijo a los discípulos, pasa a vosotros. Si vemos San Lucas 24 dice que los discípulos al principio pensaban que era un fantasma. ¿Qué es él? ¿Quién es él? ¿Es un fantasma? Pero ahí Jesús le dijo, el espíritu no tiene carne ni hueso, pero yo los tengo. Yo tengo el espíritu, yo tengo la carne, el hueso. Y mostrando la señal de los clavos de su mano, les dieron, yo morí pero resucité, ahora estoy vivo. Y luego les dijo, como mi Padre me envió, yo os envío. Y sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y dijo, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Jesús fue enviado a la tierra para perdonar el pecado de todas las personas, de todo el mundo. Isaías capítulo 53 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó el pecado del mundo en Jesús, quien no tenía ningún pecado. Juan 1:29 dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para esto, Jesús vino a este mundo y murió en la cruz y nos hizo creer por la resurrección al tercer día. Jesús fue enviado para que perdonara el pecado del mundo, muriendo en la cruz. Y al resucitar, dio a sus discípulos, como me envió al Padre, así también yo os envío. Esto quiere decir que Jesús mandó a sus discípulos que predicaran la verdad. Les mandó que predicaran en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús dio al Espíritu Santo para que predicara el Evangelio. Por eso, no solo los discípulos, sino también nosotros que recibimos el Espíritu Santo debemos evangelizar. Porque así Jesús nos manda. Aquí dice, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Eso significa que si predicamos el perdón de pecado, la gente puede ser salva. Pero si no lo predicamos, la gente tiene que morir, tiene que padecer. Como dice Juan capítulo 3, 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso, Jesús a sus discípulos, como me envió el Padre, así también yo os envío, para que ellos predicaran la verdad, el Evangelio. Después de que Jesús resucitó, Él estaba en la tierra durante 40 días, con un cuerpo espiritual. No fue 1 o 2 días, sino durante 40 días estaba en la tierra. Primera de Corintios capítulo 15. Busquemos Primera de Corintios capítulo 15, versículo desde 3 hasta 8. Yo voy a leer. Capítulo 15, desde 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primero hasta aquí.
Aquí dice, lo que asimismo recibí. Esto se refiere al Evangelio. Entonces, ¿qué contenido tiene el Evangelio? Él recibe el Evangelio. Entonces, ¿qué contenido tiene el Evangelio? Aquí dice, conforme a las Escrituras. Esto es el Antiguo Testamento. El Evangelio estaba prometido en el Antiguo Testamento. Si vemos Levítico capítulo 23, 10, sale 7 fiestas que el pueblo de Israel celebraba. La primera fiesta es la Pascua. En el día de Pascua, los israelitas fueron salvos de Egipto matando el cordero, ¿cierto? Esto enseña que Jesús iba a morir como el cordero de la Pascua. Y 3 días después, ellos celebraron la fiesta de las primicias. Eso indica la resurrección de Jesús. Fue el primer fruto entre los resucitados. Y desde esta fiesta, primicias, al cumplirse 50 días, celebraron la fiesta de Pentecostés. Esto enseña que el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo. Por eso, Jesús resucitó y estaba en la tierra durante 40 días. Y subió al cielo y después de 10 días, al cumplirse 50 días total, el Espíritu Santo vino. Es decir, hace 1500 años antes de que Jesús viniera a esa tierra, el Levítico capítulo 23 estaba profetizado que Jesús iba a morir y resucitar. No solo aquí, sino en todas las partes de la Biblia estaba profetizado. Jesús murió como estaba prometido en el Antiguo Testamento y cumplió toda su obra para perdonar nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Es decir, Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, conforme a la promesa del Antiguo Testamento. Esto es el Evangelio. Por eso, el contenido del Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó rompiendo la potestad de la muerte. Por su resurrección, Él mostró que Él realmente fue el Salvador enviado por Dios. También aquí dice, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Él apareció ante Pedro, a pesar de que él lo negó 3 veces. Y apareció a todos 12 discípulos. Como todos saben, entre 12, Judas Iscariotes fue eliminado, y en su lugar entró Matatías. Así, Jesús apareció a los 12 discípulos y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Aquí dice, 500 hermanos a la vez. Si hubieran visto algo incierto, no lo habrían podido ver durante 40 días. Además, Jesús no apareció a unas 2 personas, sino a 500 personas. Si fuera algo incierto, sería imposible. ¿Quiénes fueron los 500 hermanos? Cuando Jesús estaba en la tierra de Israel y predicaba el Evangelio, muchos creyeron en él y lo siguieron. Ellos son los 500 hermanos. Jesús se les apareció a todos a la misma vez. Aquí dice, de los cuales muchos viven aún. Cuando el apóstol Pablo escribió 1 Corintios, entre 500 hermanos que vieron la resurrección de Jesús, muchos aún estaban vivos. Ellos eran los testigos de la resurrección de Jesús. Y verso 7, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo nunca había visto a Jesús. Él era de Tarso, de Cilicia, era judío, y también tenía la ciudadanía de Roma. Al principio, él escuchó que algunos estaban creyendo que el hijo de un carpintero se llamaba Jesús fue Mesías y fue Cristo.
Apóstol Pablo escuchó esta cosa. Los judíos esperaban al Mesías, como dice Salmos capítulo 2, pero yo os he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ese rey los quebrantadas con vara de hierro, como vacías de alfarero, los desobedeceras. Ellos esperaban al Mesías, quien viene como rey, como estaba profetizado por David. Por ello decían, ¿quiénes son los que dicen que el hijo de un carpintero, un joven llamado Jesús, era Mesías? Vamos a matar a todos los cristianos. Y el apóstol Pablo fue el primero que incitaba a matar a Esteban. El nombre original de Pablo era Saulo. Le puso ese nombre bíblico por el nombre de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Él estaba dispuesto a matar a todos los cristianos, a todos los que estaban creyendo en Jesús. Él escuchó que en Damasco había muchos cristianos, por eso fue allá, recibiendo la autoridad de los sacerdotes de Jerusalén para capturarlos y llevarlos a Jerusalén. Y mientras iba a Damasco, de repente le alumbró una luz que era más fuerte que el sol. Creo que él iba en caballo y al fue alumbrado se cayó al suelo. Ahí él escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La Biblia dice: dura cosa te es dar coces contra el aguillón. Si un animal da coces contra el aguillón, ¿quién lastima? Uno mismo se lastima. Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. La Biblia dice que los que estaban junto con él vieron la luz, pero no pudieron escuchar la voz. Y enseguida, Saulo se quedó ciego. Por eso fue llevado a Damasco por algunas personas. Y no comía nada durante 3 días. Y él pensaba: Jesús a quien yo perseguía, ¿de verdad es Cristo? ¿Realmente es Cristo? Entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué tengo que hacer? En ese momento Dios le envió a Ananías. Ananías dio a Saulo: Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. A lo que Ananías oró, se le cayeron de los ojos unas escamas y recibió la vista. Ananías le dio: levántate, reciba el perdón de pecado y bautícese. Por eso Saulo creó en Jesús, recibió el perdón de pecado y fue bautizado. Y él empezó a predicar a los judíos la palabra de Jesús, a quien él primero perseguía. Por eso los judíos quisieron matarlo. Los judíos guardaban las puertas de Damasco para que Saulo no pudiera salir y para matarlo. Por eso sus discípulos lo bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Apóstol Pablo al final se huyó, pudo sobrevivir. Así Saulo, quien persigue a Jesús, de repente vino a ser el apóstol quien predicaba a Jesús. Dios lo puso como el apóstol Pablo de los gentiles. Él escribió 14 libros de la Biblia. El nombre Saulo significa grande y Pablo significa pequeño, es decir, él cambió totalmente y se hizo una nueva vida después de ser salvo. Y él predicó sobre Cristo valientemente. En el versículo que acabamos de leer dice: el único de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Un bebé sale de vientre de madre cumpliéndose 10 meses, pero si sale antes de 10 meses, estos será prematuro. El último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Yo soy primero de los pecadores. No soy digno de ser llamado apóstol. Soy el más pequeño entre los santos.
Él siempre decía que era peor entre los pecadores. Era el más pequeño y no era digno de ser llamado apóstol. Pero Dios lo puso como un ángel, como un gran apóstol. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Jesús resucitó. Los discípulos lo vieron y pudieron creer que Jesús murió en la cruz y que Él era Cristo. Y después ellos predicaron fuertemente la verdad, esta verdad. Con esto tenemos que pensar una cosa. En la primavera de los árboles secos que parecían muertos en el invierno. Ahí salen brotes y después podemos ver que salen las flores y los frutos, ¿verdad? Hacia la primavera, los seres vivos se llenan de vida. Es como una oruga, al salir de la crisálida, vuela siendo una mariposa. Esto no es una resurrección. Una oruga que vive en un río pequeño se convierte en una libélula y anda volando. Esa oruga viene a ser una libélula y volando dice, wow, qué increíble que es este mundo. Yo no sabía, no imaginaba. Supongamos que alguien le dio a la oruga, tú pronto serás una libélula y volverás en el seco. ¡Ey! No puede ser, no puede creer. Pero de verdad, esa oruga pequeña al final se convierte a una libélula y anda volando. Y es muy maravilloso y hermoso. Con esto, Dios nos enseña de antemano la resurrección. Todo esto fue hecho por la mano de Dios. Así Dios nos muestra el poder de la resurrección de Dios a través de los animales y las plantas. Pero ¿por qué no creen que los muertos pueden resucitar? Si vemos Hechos capítulo 26, 8, el apóstol Pablo, si vemos Hechos 26, 8, apóstol Pablo predicó que Jesús resucitó entre los muertos y muchos judíos religiosos lo persiguieron y lo querían matar. Por eso lo denunciaron y lo llevaron al rey Agripa. Y apóstol Pablo dio ante el rey Agripa y a muchos judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Son necios. Es absurdo. En Hechos 26:8 dice, se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. ¿Acaso Dios no podrá hacer esto? Dios puede hacer hasta cosas mayores que la resurrección. Pero los judíos aún no creen que el Señor resucitó. Busquemos Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Si no encuentro ese versículo, vea la pantalla, voy a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, cuando creen que el Señor es Salvador, entonces puede confesar con su boca. Cuando cree, puede confesar con su boca.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así, al creer puede confesar con su boca: Señor, Jesús es mi Salvador. Así puede confesar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Rey y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros creemos en Jesús. Eso significa que creemos en la muerte y la resurrección de Cristo. Pero hoy en día, de verdad, que entre muchos que van a la iglesia, muchos, la mayoría, no sabe qué relación tiene entre la muerte de Jesús y nosotros y conmigo. Jesús murió, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene que saber que la muerte de Jesús es mi muerte. Segundo de Corintios capítulo 5, 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, Jesús murió por todo el mundo. Por eso, que Él murió significa que yo morí. Yo morí. Un pecador como yo tenía que morir, pero Jesús murió en mi lugar. En su lugar. Por eso, la muerte de Jesús es mi muerte. La resurrección de Jesús es mi resurrección. Así, por la fe fuimos uno con Jesús. Por eso, creer en Jesús es creer que Jesús perdonó mis pecados por la muerte en la cruz, y Él me dio una nueva vida por la resurrección. Entonces así podemos entender: la muerte y la resurrección de Jesús indican el perdón de pecado y la nueva vida. Jesús murió en mi lugar y perdonó mis pecados para siempre, derramando la sangre, y me dio la vida nueva, vida eterna, resucitando contra la potestad de la muerte. Por eso, Romanos capítulo 4, 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La muerte de Jesús fue para perdonar mis pecados, y la resurrección de Jesús fue para mi justificación. Por eso Jesús cargó mis pecados en la cruz, y Él se hizo mi justicia resucitando. La justicia de Jesús es la justicia mía. Jesús es el que guardó todas las leyes. Es decir, Él era un justo perfecto. Él nos dio esta justicia. Por eso, vamos a ver, Primera de Pedro capítulo 1, 3. Primera de Pedro capítulo 1 y 3. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Leamos junto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí dice: nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Somos salvos, somos renacidos, son la misma expresión. Si vemos Juan capítulo 3, 5, el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa el agua y el Espíritu? El agua indica la muerte de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, Él entró en el agua. El agua también significa el juicio. En la época de Noé, Dios juzgó este mundo con el agua. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el pueblo de Israel cruzó el mar Rojo, y el ejército de Egipto murió ahogándose en el mar. El agua indica el juicio. Jesús recibió el juicio en nuestro lugar. Por eso, Jesús perdonó nuestros pecados para siempre con su muerte y nos dio la nueva vida con su resurrección. El agua y el Espíritu significa la muerte y la resurrección. También significa el perdón de pecado y la nueva vida. Por eso, Jesús resucitó entre los muertos. Con esto nos hizo renacer. Y nos dio la esperanza viva, la esperanza eterna. Los que no son salvos no pueden tener la esperanza verdadera. También, Juan capítulo 5, 21
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también Él dio a los que quieren dar vida. Jesús hizo lo que Dios hace. Así Jesús resucitó a los muertos. También Isaías capítulo 55:3 dice: Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Al escuchar el Evangelio y cree en él, vive, ¿verdad? El Espíritu, mi Espíritu vive. Por esa razón, la muerte de Jesús es mi muerte, la resurrección de Jesús es mi resurrección, y la ascensión de Jesús es mi ascensión. Así nosotros viviremos con Jesús eternamente. O sea, cuando fuimos salvos, nuestro espíritu resucitó. Efesios capítulo 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estaban muertos en vuestros delitos. ¿Qué palabra falta aquí? ¿No puede memorizar esto? Creo que sí, todo puede memorizar. Aquí dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos. Indica que nuestro espíritu estaba muerto. ¿Y qué dice aquí? Y Él os dio vida a vosotros. O sea, Jesús nos dio una nueva vida. Por eso, al ser salvo, el espíritu resucita y revive. Busquemos Romanos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8. Romanos 6, 8. Voy a leer. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Nosotros morimos con Cristo y viviremos con Él. Es decir, el Señor y yo fuimos unidos por la fe. Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. El Señor, quien resucitó, ya no va a morir más. Él murió una vez por los pecadores. ¿Y por qué y para qué muera otra vez? Nosotros que somos salvos también renacimos como la vida eterna. Por eso no moriremos. Ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Por eso nosotros que somos salvos hemos renacido por la vida eterna, por la cual la muerte no puede enseñorearnos. Porque tenemos la vida eterna. El amor gran también. Al ser salvo, fuimos igual que el Señor. Por eso, la muerte jamás nos enseñoreará. También, si vemos, 1 Corintios capítulo 15, 45 dice: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El primer hombre, Adán, fue alma viviente, pero al pecar su alma murió. Y Biblia dice: y el postrer Adán, el espíritu vivificante. Por el primer Adán murió el alma, por eso necesita a otro quien puede vivificar. Por eso el Señor vino a ser el alma vivificante. A él que nació por la vida del Señor, jamás la muerte se enseñoreará de él. Por eso, en San Lucas 20 dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Los ángeles nunca mueren, son los ángeles del cielo, no son ángeles caídos. También dice: y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Al ser hijos de la resurrección, es decir, los hijos de Dios que nunca van a morir. El espíritu salvo nunca muere. Pero Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque los que no son salvos están vivos, pero ellos están muertos ante Dios, ¿sí o no? Pero los salvos, aunque están muertos, igual está vivo ante los ojos de Dios. Los que no son salvos están corriendo hacia la muerte eterna. Por eso, Isaías capítulo 25 dice: destruirá a la muerte para siempre. Dice que Dios destruirá a la muerte para siempre. Si vemos capítulo 2, Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, 10 dice:
Jesucristo, el cual quitó la muerte. Jesús murió en la cruz y perdonó nuestros pecados para siempre y resucitó contra la potestad del aire, de la muerte. Por eso la muerte no puede enseñarnos a nosotros. Por eso Dios destruyó la potestad de la muerte eternamente. ¿Saben esto? Destruirá a la muerte para siempre. Se cumplió esta palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 14-15. Hebreos capítulo 2, 14-15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vino a la tierra como el cuerpo humano. Nosotros que participamos de la carne y sangre, teníamos que ser hijos de Dios. Para esto Jesús primero tenía que morir, tenía que participar de lo mismo. ¿Por qué? El primero tenía que morir con el mismo cuerpo que tenemos y después resucitó, así nos salvó. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Jesús perdonó nuestros pecados por la muerte de la cruz y rompió el imperio de la muerte por su resurrección. Él destruyó el imperio de la muerte. También dice, todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué significa esto? Los hombres tienen miedo de morir y vivirán eternamente en la tierra, en esta tierra. Todos los hombres tienen miedo de morir, ¿verdad? Cuando le duele poco, dice, me duele, me muero. Y al tener hambre, dice, me muero de hambre. Al ser muy feliz, también dice, me muero de felicidad. Siempre dicen así, tienen muchos motivos para morir. Todos mueren. Pero todos también temen a la real muerte. Por eso viven sujetos a la servidumbre de Cristo, de diablo. Jesús nos libró de este temor y del imperio de la muerte. Por eso los salvos no tienen miedo de morir. ¿Cierto? ¿Ustedes son salvos? ¿Fueron perdonados para siempre? ¿Tienen la vida eterna? Entonces, ¿tienen miedo de morir? ¿De verdad? ¿No? Alguno dice en su corazón, qué miedo morirme. Somos salvos, entonces, ¿por qué tememos de morir? La muerte de los cristianos salvos es como mudarse la casa. Es como que uno vivía en una casa humilde y se muda a una mansión. Nosotros estamos viviendo en este mundo que está lleno de sufrimiento, preocupaciones, guerra, temor, pecado, muerte y tristeza. Y al morirnos viviremos en el cielo eterno, donde no hay lágrimas, ni preocupaciones, ni muerte, ni enfermedad. Con Él, también con Él, Señor, viviremos con la gloria eterna. Entonces, cuando la muerte llega a los salvos, esto sería una gran gloria. ¿Sí me entiende? Pero nosotros tenemos que partir de este mundo después de cumplir nuestro trabajo. Este es mi deseo. Dios, lléveme cuando se acaba mi trabajo en la tierra. Y si mi trabajo se acaba, entonces no tengo razón de vivir en este mundo. En este mundo no hay ninguna esperanza. Al ver este mundo, hoy en día me siento muy triste. Hay mucho pecado. ¿Ustedes quieren vivir en este mundo donde el diablo está bailando? Si vivimos más en este mundo, solo tendremos más sufrimientos. Nosotros tenemos que pensar, ¿sufrimos para quién? ¿Sufrimos por quién? ¿Por qué cosa?
cuando termine nuestro trabajo, no hay más razón de estar aquí en la tierra. Apóstol Pablo también. De vez en cuando, Dios que quería irse rápido ante el Señor. Yo también tengo el mismo pensamiento. De verdad, quiero irme rápido al Señor. Quiero que cuando se acabe mi trabajo, Dios me lleve. A mí no me gusta ir al hospital y decir, me duele, no quiero esto. Sino, quiero que Dios me lleve cuando esté cumplida mi misión en la tierra. Es una vida y una muerte espléndida. Busquemos Hechos capítulo 17. Hechos 17, 31. Leamos juntos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí dice, por aquel varón a quien designó. Ese varón se refiere a Jesús. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Jesús pagó todos nuestros pecados, pero aquí sale el juicio. ¿Qué juicio será? Es un juicio a los incrédulos en el día final. Es establecido el juicio para los que no creen el Evangelio hasta el fin. Eso tenemos que saber. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús, por su resurrección, nos hizo creer que Él fue enviado por Dios y Él murió y perdonó todos nuestros pecados. Dando fe, o sea, por la resurrección, nos hizo creer en esta verdad. Dando fe, es decir, dando la evidencia a todos los hombres por la cual pueden creer. Si no cree, entonces está rechazando la gracia de Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, nadie habría podido creer en Él. Los discípulos habrían podido creer en Él. Aunque ellos andaban con Jesús durante 3 años y medio, aprendieron muchas palabras, sin embargo no pudieron creer que Jesús era Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, nadie habría podido creer en Él. Así se habría acabado la vida de Jesús. Pero Jesús, con su resurrección, nos mostró que Él fue el Salvador. O sea, nos dio una evidencia clara por la cual podemos creer. El apóstol Pablo también, al ver a Jesús, quien resucitó, cambió de Saulo a Pablo. Saulo, quien persigue a Cristo, vino a ser el testigo de Jesús, y él que fue perseguido por Jesús, y al final fue decapitado por el Evangelio. La evidencia de poder creer en Jesús es la resurrección de Jesús. Por eso, nosotros podemos creer en Jesús por la resurrección de Él. Busquemos 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 16 hasta 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, todos los que murieron creyendo en Jesús perecerán. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
Si, si este mundo fuera todos para los salvos, es decir, si no hay otra vida después de la muerte, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque dice así la Biblia. ¿Saben cuántos cristianos fueron perseguidos en la época de la iglesia primitiva? Ellos sufrieron pérdida y injusticia por creer en Jesús. Hoy en día también pasa esto. Algunos son menospreciados, perseguidos, algunos fueron rechazados de su trabajo por la razón de creer en Cristo. Por esa razón, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero este mundo no es todo. Si existe la vida después de la muerte. Una década en este mundo solo es un proceso simple de ir al mundo eterno. Un bebé vive 10 meses en el vientre de madre. Es para preparación de vivir en la tierra. Igual manera vive en este mundo es para preparación para ir al mundo eterno. Y veamos versículo 22. Capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También, versículo 20, leamos junto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto? Jesús fue primicias de los que durmieron. Es decir, es el primer fruto de la resurrección entre los muertos. El primer fruto es el inicio de muchos frutos que se van a llevar. La resurrección de Jesús es como una garantía de la resurrección de todos los cristianos. El Señor, con su resurrección, mostró que los que murieron en Cristo resucitarán con el Cristo. Si vemos Levítico capítulo 23, 10 dice que en la fiesta de primicia, el pueblo de Israel tenía que dar a Dios una cabía de los primeros frutos. Esto indica que Jesús fue el primer fruto de la resurrección y después habrá más frutos de la resurrección. Por eso, la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de los cristianos. O sea, nos mostró de antemano que nosotros resucitaremos con el Señor. Si vemos, Romanos 8:11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Los salvos tienen el Espíritu de Cristo en su corazón. Cristo Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si yo tengo en mí el Espíritu del Señor, entonces Él vivificará mi cuerpo muerto. Aunque esté muerto, Él me va a vivificar. Por eso, aunque me muera un día, yo viviré. Si vemos 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 16 dice, porque el Señor, mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, es decir, en la segunda vida de Cristo, los salvos que murieron primero resucitarán y tendrán un cuerpo incorruptible. Y en ese momento, los santos que estarán vivos se transforman e irán al cielo. Recibirán al Señor en el aire. Y también, si vemos 1 Corintios capítulo 15, 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista
de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hay un himno que dice así: cuando la trompeta suena en aquel día final, el Señor viene con sus ángeles y nosotros lo recibiremos en el aire. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los vivos se transformarán en un abrir y cerrar de ojos. Es como una oruga que se transforma a una mariposa y va volando. Nosotros seremos transformados e iremos ante el Señor. Y en Isaías, no tengo tiempo, voy a decir nomás. Capítulo 26, 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. También, si vemos Juan capítulo 5, 28, 29, dice: porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Por eso, primero dice: los cadáveres resucitarán. También dice que vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Los salvos son los que hacen lo bueno, porque después de ser salvo ya quieren vivir correctamente y hacer lo bueno. No es que puede ser salvo haciendo lo bueno, sino que es normal, los salvos hacen lo bueno, porque son los hijos de Dios, son los que tienen la esperanza, no como la gente de este mundo, que ellos siempre engañan a otra gente, no tienen esperanza eterna. Pero los que tienen esperanza eterna, ellos viven haciendo lo bueno. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo. Aquí salen los que no son salvos, ellos viven cometiendo los pecados como quieran. Y dicen, saldrán a la resurrección de condenación. Eso indica que ellos van al infierno. Mateo 10, 28 dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No solamente el espíritu va al infierno, sino también Dios resucita al cuerpo y lo hace incorruptible y lo envía al infierno. Es tan terrible, ¿cierto? También si vemos Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los que duermen en el polvo de la tierra se refieren a los muertos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Habrá algunos que van al infierno y allá tendrán la vergüenza y el dolor eternamente. No se va a acabar con la muerte en este mundo. Sería perfecto para los que no son salvos que todo se acabe con la muerte. Jesús dio sobre Judas Iscariote: bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Si Judas no hubiera nacido, no habría ido al infierno. Los que nacieron tienen que ser salvos, si no, tienen que ir al infierno eterno. No tome esta palabra como broma. Entonces, en la segunda venida de Jesús, ¿cómo serán los cristianos? ¿Con qué aspecto tendrán los cristianos? Busquemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 42, 15:42 hasta 44. Yo voy a leer. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra,
resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Al resucitar tendremos el cuerpo muy glorioso. Si vemos Filipenses capítulo 3, 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Si han visto ustedes que una oruga fea entra en una crisálida y de allí sale transformándose a una hermosa mariposa y vuela. Nuestro cuerpo humilde se transformará a un cuerpo santo y glorioso como el del Señor. Nosotros esperamos ese día. Por eso, la resurrección de Cristo nos dio la fe segura y nos dio la vida eterna y la esperanza gloriosa. También nos da la fuerza para nuestra vida cristiana. Así también nosotros andemos en vida nueva. Así dice la Biblia, Romanos capítulo 6, 4. También en Gálatas capítulo 2, 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor, quien resucitó, vive en mí, y yo vivo con Él, sirviéndole por el resto de mi vida. Él vive en mí, yo vivo por Él. El Señor, quien resucitó, domina nuestras vidas, que nos queda, y nos da la fuerza. Así es tan maravillosa la resurrección del Señor. Al regresar a su casa, piensen sobre la muerte de la resurrección y oren mucho. Piensen sobre la muerte y la resurrección de Cristo y oren mucho. Y espero que todos puedan vivir obedeciendo la palabra, esperando la segunda venida de Jesús. Y vamos a vivir predicando a las almas perdidas que todavía no saben esta verdad. Oremos juntos. Dios, nuestro Padre misericordioso, cuando vivíamos apartándonos del Señor y no te conocíamos, primero tú nos amaste y recibiste la maldición y el juicio en nuestro lugar. Y tú nos perdonaste eternamente con tu sangre preciosa. Y también tú resucitaste rompiendo la potestad de la muerte. Y nos diste la vida eterna y la esperanza gloriosa. Por eso te damos gracias. El Señor, quien nos salvó, guíanos con tu palabra, con tu poder, por el resto de nuestras vidas. Y guíanos para que podamos vivir esperándote y vivir solo para tu gloria por el resto de nuestras vidas. Para esto nos ayuda. En el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén.